Dios le bendiga, mis hermanos. Es un placer estar una vez más. La semana pasada no pudimos estar por razones ajenas a nuestra voluntad, pero estamos acá esta noche. Dios bendiga a todos los que están conectados. Dios bendiga a la pastora. Vamos a orar para hacer un repaso y luego seguir con lo que resta para esta noche. Gracias te damos, Señor. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, nos presentamos delante de ti para adorarte, para bendecirte, para dejarnos usar por tu Espíritu Santo, Señor, según el don que tú nos has entregado de la enseñanza, permitiéndote, Señor amado, que tú nos uses como canal, como vaso para bendecir a tu iglesia. Bendice a los que están conectados, a los que lo van a hacer, Señor amado, y damos a todos cobertura. Danos a todos temor de Dios para vivir lo que vamos a aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, mis hermanos, estábamos hablando acerca del origen del pecado. Le hablé de la secuencia que vamos a estar llevando. Y la secuencia es esta. Si usted no la anotó, anótela. Y si está esta noche por primera vez, pues anótela, porque es la secuencia que comenzamos a dar. Estamos hablando del origen del pecado y la secuencia será esta: tentación, pecado, culpabilidad, castigo y redención. Voy a repetirlo para los que están llevando notas. El origen del pecado, estamos en teología bíblica y sistemática. El origen del pecado, tentación, pecado, culpabilidad, castigo y redención. Entonces comenzamos hablando de lo que era la tentación y dijimos que había una posibilidad de la tentación. ¿Cuál era la posibilidad de la tentación? La posibilidad era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Si se pregunta a alguien por qué estaba ese árbol allí, sabiendo Dios lo que el hombre iba a hacer, es porque ya en la tierra, en el universo, habían dos voluntades. Estaba la voluntad de Dios y estaba la voluntad de la serpiente. Y el hombre, como tenía su voluntad propia, Dios tuvo que poner esta posibilidad de tentación allí para que el hombre decida, para que el hombre elija voluntariamente obedecer y seguir a Dios y no obedecer a la serpiente y seguir los planes que la serpiente tenía para el hombre y la tierra. Entonces, por eso estaba allí la posibilidad de la tentación. Expliqué por qué se llamaba de la ciencia. Ciencia quiere decir conocimiento, y del bien y el mal. El mal no hay que explicarlo. Usted sabe lo que es el mal. El mal es el error en el uso y en el diseño de las cosas. Cuando algo quedó mal hecho, una casa quedó torcida, se dice quedó mal hecha. Por eso el mal es definido por un hombre muy conocedor, un amigo que ya murió, ya partió. Me enseñó que el mal es el error en el diseño y en el uso. En el diseño, porque cuando algo queda torcido, se dice quedó mal, y cuando a algo se le está dando el uso que no es debido, entonces a eso se le llama mal uso. Por eso el mal es definido como error en el diseño y en el uso. Se llamaba del bien este árbol porque hay un bien que no es bueno. Suena extraño, irónico, suena contradictorio, pero es así. Hay un bien, entre comillas, que es producido por el hombre, por la naturaleza del hombre. Cuando el hombre come de este árbol, ese bien, entre comillas, comienza a circular en la tierra. Por eso es que hay obras que parecen que son buenas, pero su intención es mala. Hay gente que ayuda a otros para que vean que ellos están ayudando. El fin, el propósito es exaltar su ego. Entonces ese bien no es bueno porque la intención no es la correcta. Entonces, este bien en el mundo circuló por dos caminos. En el mundo, fuera de la religión, este bien, entre comillas, comenzó a producir algo que se llama la justicia propia o el moralismo. Por eso en el mundo hay gente inconversa que dicen, yo no tengo que convertirme porque yo no hago nada malo, yo no mato, yo no fumo, yo no robo. Eso se llama el bien producido por mi propia justicia. Se llama moralidad o moralismo. En cuanto a la religión, este bien anduvo cursando los senderos religiosos y a lo más lejos que pudo llegar este bien es al legalismo.
Es decir, al yo hacer algo para ganarme el favor divino. Entonces, cuando el hombre, en recapitulación, come de este bien que estaba en el árbol no era necesariamente algo bueno. Era un bien que en el mundo se convierte en moralismo y en la religión se convierte en legalismo. Pero sigo porque es un repaso. No voy a dar todo lo que di la semana antes pasada. La sutileza de la tentación, y está la fuente de la tentación. Primero, repito, está la posibilidad de la tentación, que es el árbol. Luego está la fuente de la tentación, que es la serpiente. Y está también la sutileza de la tentación. Dice la palabra que la serpiente era astuta más que todos los animales que habían allí. Y la sutileza fue esta. Primero, fue dirigida la tentación primero a la mujer, porque en la mujer no estaba la orden primaria de no comer del árbol. Es decir, Eva obviamente lo sabía, a Adán se lo había dicho, pero quien tenía la responsabilidad mayor y el peso sobre sus hombros era Adán, porque tuvo la palabra directa de Dios. Entonces la serpiente, como era astuta, sagaz, es decir, Satanás, utilizando acá la serpiente, va atentar a la persona que no recibe la orden directa y que por tanto no tenía el peso en la misma magnitud de la obediencia a esta palabra. Segundo, espera que Eva esté sola. Si usted se fija, la serpiente espera un momento donde pueda tener una conversación fluida con Eva. Es posible que él nunca hubiese tentado a uno de los dos estando ellos juntos. Lo iba a tentar separado, o a Adán separado y a Eva separada. Pero la sutileza fue tan alto que, repito, no tienta a Adán, pues tenía la orden primaria divina de Dios de no comer. Usa a la persona que no tenía la orden primaria. Número dos, utiliza a la persona que por naturaleza le gusta hablar más, que es la mujer. Tercero, espera que ella esté sola. Número cuatro, tergiversa las palabras. Ya lo vi en Génesis 3:1, con que Dios le ha dicho que no coman de todo árbol. Tergiversa la palabra del Señor. Entonces, número cuatro, mete duda a la mujer. Le dice, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, que ustedes coman de él, serán igual que él, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, no van a morir. Dios lo que pasa es que es un egoísta y quiere solamente conocer él solo. Entonces, ya usted sabe las consecuencias. La mujer come, le da a su esposo, él come, y lo que sigue es una culpabilidad que los hace a ellos huir de la presencia de Dios. Dice la palabra que se hacen una vestidura de hojas de higuera. Hay rabinos que dicen que el árbol de la ciencia era la higuera. En Oriente, en muchos lugares, es conocido como el árbol de la vida. Otros lo conocen como el árbol de la ciencia. Este árbol, dicen ellos que era el árbol de la tentación, pues inmediatamente comen y son abiertos sus ojos. Era el árbol que estaba disponible y de él toman las hojas y se hacen delantales de las hojas de higuera. Entonces, yo concuerdo con algunos exégetas que dicen que Adán tenía un, un aura de gloria, porque Adán fue hecho un varón. La palabra varón es ish, cuya esencia etimológica es esh, fuego. Varón es ish en hebreo y la etimología es esh, que significa fuego, porque Dios, Deus, quiere decir ser de luz y lo hace a su imagen y semejanza, y se cree que Adán y Eva estaban cubiertos por un aura de gloria, de fuego, de refulgor, que cuando pecan es retirada esta presencia, esta gloria, y ahora se ven desnudos y tratan de cubrir con hojas lo que estaba cubriendo la gloria. Yo tengo una prédica donde digo que hay gente que solamente está cubierto de hoja, está cubierto de conocimiento, pero no tiene presencia de Dios. Entonces, cuando Adán es despojado de la gloria y de la presencia, se cubre con hojas.
Entonces el conocimiento no es malo, la información no es mala, la revelación no es mala, pero todo tiene que estar acompañado con presencia. Sin presencia no importa el conocimiento. Y así hay gente que están cubiertos de muchas hojas, pero no tienen presencia. Entonces, vámonos con las consecuencias de esta caída. Porque hay algo que usted debe de entender, que yo debo de entender y que toda gente que tiene entendimiento debe de entender. El pecado trae consecuencias. Repito lo que dije. ¿Cuál es la plataforma sobre la cual vamos a estar hablando esta noche? Primero, tentación. Segundo, pecado. El hombre y la mujer pecan. Tercero, sienten culpabilidad. Después viene el castigo. Y por último, la redención. Entonces vamos con el castigo, porque siempre que hay pecado hay consecuencia. Ojalá que esta frase se vaya en la mente de todos nosotros esta noche. Cada vez que hay pecado hay consecuencia. Y pecado no confesado es un pecado que traerá sus resultados. Entonces, tenemos que tener pendiente y en cuenta que el pecado siempre ofende a Dios y Dios a la ofensa siempre le pone una recompensa, siempre le pone un castigo, una retribución para que se entienda. Retribución quiere decir darte para atrás lo que tú diste primero. Y entonces, vámonos con el castigo a la serpiente que está en Génesis 3, 14 y 15. Si usted puede buscar su Biblia y tener sus anotaciones, vamos a leer las consecuencias y el castigo a la serpiente como fue la principal. En otras palabras, como Satanás fue el principal que trajo la tentación, con él se comienza con el castigo. Dice Génesis 3, 14 y 15 en el nombre de el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias. Maldijo a la serpiente. Déjeme decírselo generalizado. Maldijo Dios la serpiente, maldijo la tierra, mas no maldijo a Adán y Eva. Quería aclararles eso. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a hablar un poco más de estos versículos más adelante, pero ahora quiero hablar del castigo que se le dio a la serpiente. Yo creo que en ningún país del mundo hay un animal que tenga tanta repulsión la gente con él que como la serpiente. Si usted se fija, es universal esa repulsión que se le tiene a este animal. Si usted se fija, incluso la mayoría de los hombres no quieren saber o estar cerca de las serpientes, porque hay algo natural de repulsión entre el ser humano y este animal. Y si usted se pregunta por qué, aquí está la respuesta. Dios la maldijo entre todos los animales y entre todas las bestias de la creación. El Señor maldijo a la serpiente porque este fue el instrumento que el enemigo utilizó para la caída del hombre. Y después que la maldice, o en medio de la maldición, le dice que se iba a arrastrar sobre el pecho y que iba a comer polvo. Hay dos teorías. Una dice que la serpiente andaba erguida como la cobra. Otra dice que tenía alas. De ahí viene la cultura de este animal llamado dragón, que es una serpiente con alas. Entonces, no hay un registro bíblico que afirme cuál era la forma. Lo que sí se sabe era que no se arrastraba, sea que volara o que andara erguida como la cobra y la mamba africana. La serpiente no se arrastraba. El castigo fue que se iba a arrastrar y que iba a comer polvo. Y de ahí pudiéramos predicar la noche entera. Yo lo voy a hacer rápido.
el castigo al hombre, me tengo que adelantar aquí para explicarle eso, era que se iba a convertir en polvo y que con el sudor de su frente iba a alimentarse. Es decir, la esencia del carácter del hombre es polvo. La esencia de la naturaleza humana es polvo. La escritura tiene 4 niveles para interpretarse cada versículo. Cuando Pablo hablaba de la profundidad, de la altura, de la anchura, de la largura, del amor de Dios, estaba hablando de los 4 niveles de interpretación que tiene la palabra. Uno es el sencillo, no voy a entrarme allí, ya tendría que entrar a exégesis profunda. Uno es la que está por ahí encima, el sencillo. Lo que dice ahí encima está un poquito más profundo. El otro que se llama exégesis, donde se extrae lo que está oculto. Y aquí cuando dice que va a arrastrarse sobre el pecho y que va a comer el polvo, se entiende literalmente de que se iba a arrastrar por el pecho y de que iba a comer polvo. Pero haciendo exégesis un chin más profunda, cuando usted ve y dice la palabra que el hombre era polvo y volvería al polvo, y aquí el castigo de la serpiente era que se iba a arrastrar sobre su pecho y que iba a comer polvo, en la esencia de la exégesis aquí lo que está diciendo es que la serpiente se va a alimentar del carácter caído del hombre, que se va a alimentar del pecado que ella misma produjo. Es decir, que donde quiera que haya una actividad de pecado, allí hay una actividad de demonios alimentándose. Y esto es comprobado por todo el que ha sido satanista de 7º nivel, por todo el que ha sido brujo, no un charlatán que prende vela, estoy hablando de brujos con pacto satánico, o gente que sabe lo que es el mundo espiritual, donde hay derramamiento de sangre, sea un accidente, sea un pacto, sea en una muerte violenta. En el mundo espiritual hay demonios tomando de esta sangre. Donde quiera que hay fornicación, adulterio, llámese como se llame, está la esencia del hombre, está el polvo y ese polvo está alimentando a la serpiente. Por eso le dije que la escritura tiene varias formas de interpretarse. La literal aquí era que la culebra se iba a arrastrar, iba a comer del polvo de la tierra porque se iba a arrastrar sobre ella. Pero que hay algo más profundo, y es que cuando el hombre en su esencia de pecado está pecando, la culebra se está alimentando. Por eso hace años yo hice una publicación en Facebook que decía: no alimentes la serpiente, porque cada vez que el hombre está pecando, está dándole alimento. La serpiente está alimentándose de la esencia caída del hombre. Entonces, prácticamente Dios le está diciendo a la serpiente: tú trajiste el pecado a esta tierra, te vas a alimentar de ese pecado. Por eso, cuando los demonios están instando a alguien a que peque, lo que están es procurando comer algo en el mundo espiritual. Y esto es bastante profundo, porque donde quiera que hay pecado, hay una obra de iniquidad y hay satanismo y hay demonios que están en actividad. Siempre, llámese como se llame el pecado, hay demonios burlándose y hay demonios tomando de esa esencia caída. Hay algo muy profundo en el pecado. Y está aquí con esta palabra cuando le dice: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días. Entonces, Satanás trae el pecado y se alimenta de él. Su parte y mi parte es no alimentarlo, es no hacerlo un buffet para que él coma. Su parte y mi parte es dejarlo que él muera de hambre, crucificar el pecado, y que si va a comer, no seamos nosotros los chefs que le preparemos comida a la serpiente. Voy a seguir. Dice: el castigo a la mujer está en 3:15 y 16. Vámonos con el 16, porque aunque habla algo de ella y la serpiente, de la enemistad que Dios iba a poner, vámonos con el castigo directo a la mujer. A la mujer dijo, Génesis 3:16, puede compartir el link, que ya estamos entonces saliendo de lo que era el repaso y estamos dando ya lo que hay para esta noche. Comparte el link, cualquier hermano que usted no vea acá, envíele el recordatorio para que no se pierda lo que resta para esta noche.
A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Vámonos con el 16. A la mujer le dice, multiplicaré en gran manera los dolores de la preñez. Es decir, la mujer iba a parir con dolores antes de pecar. Lo que hizo el pecado fue que aumentó la dosis de dolor. Antes del pecado, la mujer iba a tener un dolor hasta placentero, que le estaba anunciando que ya su bebé venía. La mujer iba a tener dolor, pero era un dolor soportable. Era un dolor que le iba a decir a la mujer, mami, ya quiero salir de acá. Era un dolor preventivo, diciéndole que iba a dar a luz. Cuando la mujer peca, Dios aumenta los dolores de esta preñez. Y ahora se vuelve un caos. Dicen que dos de los dolores más grandes que hay, a mí no me consta porque obviamente soy hombre, pero dicen que este de dar a luz y el cólico nefrítico, o sea, el dolor en los riñones, se parecen mucho y son de los dolores más fuertes que hay. Entonces, la mujer, si hay aquí alguna, porque ya las mujeres en este tiempo, la mayoría dan a luz con cesárea, pero si hay alguna que ha experimentado esto, podrá testificar y conocer de que es bien doloroso dar a luz después de la caída, obviamente, en pecado. Entonces, la mujer se le aumentan los dolores de la preñez, la mujer comienza a tener problemas desde que el niño cae. Hay alguna dichosa bienaventurada que hacen una barriga, como dicen acá en Dominicana, tranquila, pero hay mujeres que desde que comienza el embarazo comienzan a tener malestares, vómito, náusea, sueño, pesadez, cansancio, embarazo riesgoso. O sea, en una más que otra se da este fenómeno de que se le aumentan los dolores en el tiempo de la preñez. Y dice, y con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Amén. Y él se enseñoreará de ti. Cuando aquí dice, tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, por no entender este versículo, es que hoy existe el machismo. Por no entender este versículo, es que hoy hay gente que creen que el hombre es el jefe maltratador de la familia y no la cabeza espiritual que Dios instituyó. Vamos a ver, cuando dice tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, tenemos que ver lo que está pasando. El deseo de Eva corrompió el plan de Dios. El deseo de Eva de comer, porque dice la palabra que el árbol era codiciable, el fruto codiciable. A ella se le metió ese deseo de comer. Entonces el deseo de Eva ahora llevó a que el plan de Dios se estropeara, que el pecado entrara al mundo, que viniera la muerte, la enfermedad y el dolor. Entonces Dios lo que pone es un filtro de amor cuando dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Lo que está diciendo aquí es que cuando tú vuelvas a sentir la necesidad de algo, yo te voy a poner un filtro que se llama tu marido, y cuando dice él se va a enseñorear de ti, lo que está diciendo es, cuando tú le presentes a él lo que tú quieres, él tendrá la potestad de decir si es bueno o si es malo, si lo hacemos o no. Es decir, Dios no puso acá un caudillo, Dios no puso un tirano, Dios no puso un maltratador de mujeres, Dios no puso un macho, Dios lo que le puso fue un filtro de amor a la mujer. Porque Dios lo que le está diciendo es, como ya tu deseo te llevó a que el mundo esté como está, a que mis hijos, que yo los hice inmortales, ahora tengan que morir y enfermarse, ahora tu deseo, yo le voy a poner un filtro de amor que se llama tu marido. Tú no vas a hacer las cosas porque tú las quieras hacer. Ahora tu marido va a ser un filtro de amor para ayudarte a tomar la mejor decisión. Por eso él dice,
Él se va a enseñorear de ti. En otras palabras, Él tendrá la última palabra por cuanto tú cometiste este pecado por tu deseo. Ahora, tu deseo será sujeto a tu marido y después que tú le digas a él, él se va a enseñorear y te va a decir si se hace o no. De ahí entonces el hombre viene como la cabeza o el líder del hogar. Lo que pasa es que cuando el hombre está en Adán, esta palabra que está aquí, el hombre la toma como un macho, como un jefe, la toma como un caudillo, la toma como un dictador. Pero cuando el hombre está en Cristo, no en Adán, entiende que esto acá es un filtro de amor para que el asunto se converse, para que el asunto, la mujer, no sea un fenómeno en la casa donde yo tengo una cabeza y tú tienes otra, donde yo tengo una voz y tú tienes otra. Esto es un filtro de amor, de armonía, para que ahora la mujer no ande por allí tomando decisiones a la loca, sino que tiene un hombre entendido en la casa a la cual ella le consulta y juntos, obviamente, toman una decisión. Entonces, esto será afectado, interpretado, visto y manipulado y utilizado dependiendo del conocimiento que tenga la persona, dependiendo de la situación espiritual que tenga. Porque en Adán usted es un cabeza, representante de Dios en la casa, pero en Cristo tú eres un representante de Dios, un cabeza en Cristo. En Adán tú eres un macho, tú eres un jefe, tú eres un caudillo y un tirano. Entonces, tenemos que saber interpretar la escritura para que no cometamos el error del abuso, de la manipulación y del hierro del error. Dice el 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Hermanos, al que hay que oír es a Dios. No es que de repente su esposa no tenga una buena palabra o un amigo, un líder. El problema es que cuando ya Dios a ti te ha dicho algo, a quien tú tienes que escuchar es a Dios. Punto. Yo tengo un llamado a predicar y enseñar. Dios me dijo que lo que yo tengo me lo dio Él. 2 veces me lo ha dicho literalmente Él en revelación. Este ministerio de enseñanza y de predicación, yo tengo que terminarlo hasta el último día de mi vida. Independientemente de quién quiere estar y de quien no quiere estar, del que quiera colaborar y no colaborar, del que quiera estar presente y no estar, ya sea mi esposa, mis hijos, Dios libre, mis primos, amigos, conocidos, cercanos, yo tengo que continuar. Porque este es un llamado que Dios me da. A quien yo tengo que oír es a Dios. Yo no escucho al hombre que me dice que no. No escucho a los demonios que tratan de desalentarme. No escucho a nadie. Yo escucho a Dios. Y yo creo lo que Dios me dijo. Por encima de todo lo que el hombre puede hablar y decir. ¿Cuál fue el problema de Adán? Que ya Dios le había dado una palabra y él escuchó a Eva. Por eso, cuando usted analiza lo que Dios le está diciendo a Adán, fue pusiste a Eva por encima de mí. Pusiste la voz de Eva por encima de la mía. Esta noche entienda que usted no puede poner la voz de nadie por encima de la voz de Dios. Y aunque tú no estés viendo lo que Dios te prometió, tú tienes que aferrarte a lo que Dios te dijo. Aunque tú hoy estés viviendo y viendo todo lo contrario a lo que Dios te habló, aférrate a la palabra de Dios. No escuches a nadie por encima de la voz de Dios. A nadie. Aférrate a lo que Dios te dijo. Por cuanto tú obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Dios maldice la serpiente, maldice la tierra, pero no maldice al hombre y a la mujer que él creó. Dios maldijo la tierra. Dice, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado
pues polvo eres y al polvo volverás. El castigo al hombre acá está claro. Dios, por no maldecirlo a él, maldice la tierra. Porque yo le dije al principio que el pecado trae consecuencias. Estas maldiciones tenían que venir. Dios, en su amor amplio y misericordia, no maldice al hombre y a la mujer, maldice a la serpiente y maldice a la tierra, pero a alguien le iba a caer la maldición. Porque el pecado maldice. Lo voy a repetir. El pecado maldice. Y el pecado trae consecuencias. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dios maldice la tierra, y la tierra que iba a ser solo tirar la semilla y olvidarse de eso porque subía un vapor que regaba la tierra. Lo que iba a ser sencillo, ahora iba a ser trabajoso. Hay gente que dice que el trabajo Dios lo dio como castigo. Eso es mentira. Dios hizo al hombre, dice la palabra, y lo puso en el huerto para que lo labrase, para que lo trabajase. El trabajo nunca fue castigo, porque Dios le puso trabajo al hombre antes de pecar. El problema fue que Dios aumentó la dosis de trabajo para que el hombre pudiese sacar la comida de la tierra. Y dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El hombre ahora tendría que esforzarse al doble para poder producir el pan de la tierra. Y el castigo final fue, pues polvo eres y al polvo tú volverás. Entonces, mi hermano, estamos hablando que el pecado trajo consecuencias sobre la serpiente, trajo consecuencias sobre la tierra, trajo consecuencias sobre Adán y Eva. Ahora bien, de este cuadro tétrico de caída entre la serpiente, el hombre y la mujer y la creación, hubo uno que se quedó sin redención. El hombre tenía promesa de redención, la creación también, la serpiente no. De estos que están acá, el único que se quedó sin levantamiento, sin perdón, sin reconciliación fue la serpiente. En el huerto del Edén se dio la promesa de la simiente de la mujer, que era Cristo. Y este Cristo, cuando muere en la cruz del Calvario, ahí está desplegada la obra de la redención. Lo expliqué una vez hace tiempo, lo voy a explicar otra vez, por si hay alguien que no estaba esa noche. En la cruz del Calvario, Cristo redime al hombre de la caída y redime la creación también. Cuando Cristo está siendo crucificado, los soldados romanos hacen una corona de espinas, se la ponen en la cabeza a tono de burla, ya que al César romano le ponían laurel en la cabeza y a forma de burla, como le decían el rey de los judíos, le hacen esta corona de espinas y no saben que están cumpliendo un acto profético de redención, porque el castigo del hombre fue que con el sudor de su frente iba a comer. La corona de espinas se la clavan en la frente, pero las espinas fue el resultado de la maldición a la tierra. Dice el versículo 18, 3:18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, la consecuencia de la maldición a la tierra era que iba a producir cardos y espinas. La consecuencia del castigo al hombre era que con su frente iba a comer todos los días de su vida con el sudor de su frente. Entonces, cuando a Cristo le clavan la corona de espinas, están clavando las consecuencias de la tierra y las consecuencias del hombre. Cristo está redimiendo la maldición de la tierra en las espinas y el castigo del hombre con el sudor de la frente. Entonces, en la cruz se estaba redimiendo al hombre
y su consecuencia y castigo, y se estaba redimiendo a la tierra y su consecuencia y maldición, ya que dice espinos y cardos iba a producir todos los días de su vida. Entonces vamos a la redención prometida. Eso está en Génesis 3:15. Génesis 3:15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Satanás quería buscar una camaradería, quería buscar una amistad entre ella y la mujer. Por eso Dios rompe ese lazo, ese nexo que Satanás quería poner, poniendo una enemistad. Esa coinonía que la serpiente, esa cercanía quería buscar, el Señor la rompe y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La simiente de la mujer es Cristo y la simiente de la serpiente es el anticristo, que será el hijo o la simiente de la serpiente. Entonces, aquí hay una verdad o dos o tres verdades profundas que hablaríamos la noche, pero voy a hacerlo rápido para que se entienda. Toda mujer es una amenaza fundamental en contra del enemigo. El hombre es un enemigo jurado también, pero a la que le sellaron una enemistad firme, pública, con la serpiente, fue a la mujer. Satanás odia a la mujer, como odia a los hombres también, pero tiene un odio definido por las mujeres, porque la mujer tiene un sentido extra que el hombre muchas veces no tiene para detectar a la culebra. Es muy raro que su esposa le diga a usted, no te juntes con fulana, que hay algo en ella que no me gusta. No te juntes con fulano, que hay algo que no me cuadra. Eso no falla, hermano. La mujer, Dios le puso algo en ella, en su esencia, que hace oler la serpiente de lejos, que capta a la serpiente cuando está merodeando. Y es que Dios puso un instinto en la mujer. Cuando dice que pondría enemistad entre la serpiente y la mujer, puso en ella un equipamiento especial para que la mujer pueda saber dónde está la serpiente, por dónde viene. Tiene un instinto extra para ella poder guerrear en el mundo espiritual con la culebra. Entonces, dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto se ve en la cruz del Calvario, cuando Cristo recibe una herida, pero la serpiente recibe otra herida, peor, en la cabeza. Todas, escúchame bien, todas los golpes de la vida, todos los golpes de la vida que el enemigo le dé a usted, se lo da en el talón, se lo da en el calcañar. Pero todos los golpes que nosotros encestamos a él, se lo damos en la cabeza. ¿Por qué? Porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Un satanista hablaba hoy y él dice que enseñan en el satanismo que la victoria de Satanás se muestra fácilmente porque Cristo murió. Escuche qué lógica más barata enseñan ellos en el satanismo. Que la lógica te dice a ti que quien muere en una batalla es el que pierde, que el vencedor es el que queda vivo y de pie. Y eso no es así, porque Cristo cuando muere es que cumple su designio y su propósito. Cristo vino a morir y a levantar a la raza caída con su sangre. Por eso la victoria más grande de Cristo fue cuando él murió en la cruz del Calvario y cuando resucitó. O sea que la muerte de Cristo lo que habla es de victoria. Cuando Cristo muere, dice Colosenses 2:14 en adelante, que él exhibió públicamente a todo principado, a todo demonio, los exhibió y clavó el acta de nosotros que era contraria, la clavó en la cruz del Calvario. En otras palabras, el diablo no tiene papeles legales para
atacarnos a nosotros y mandarnos al infierno, porque el acta que nos era contraria, Cristo la clavó en la cruz del Calvario y los exhibió públicamente a ellos como acusadores y mentirosos. Entonces la cruz, lejos de ser una escena de derrota para el Señor, es una escena de victoria. La cruz es el acto de misericordia y de amor más grande que hay y también de victoria. Esa sangre es tan poderosa que hay demonios, escúchame bien, que cuando tú le aplicas la sangre para que se vayan de los cuerpos, dicen, no me llames esa sangre, no me hables de esa sangre. Un demonio un día dijo, todavía está tibia, todavía está caliente. No me hables de esa sangre, porque en el mundo espiritual esa sangre sigue fluyendo. En el mundo espiritual esa sangre sigue intacta. Dice un predicador del Ingenio Quisqueya llamado Harry Mills que el uso dado a la sangre de Cristo no ha mermado el poder de su eficacia, que no importa los años que pasen, ese uso dado sigue siendo la sangre todavía activa, poderosa y vigorosa. No ha mermado la eficacia. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo protege. La sangre de Cristo sana. La sangre de Cristo lava. La sangre de Cristo, escúchame bien, los demonios tiemblan ante el poder de esa sangre. Entonces los satanistas quieren revestir eso como que fue una derrota cuando es la mayor victoria que tiene, no el creyente, el mundo. La sangre de Cristo, lo más lindo, lo más hermoso, lo más poderoso que ha estado en esta tierra. No hay nada más lindo, más potente, más poderoso que el derramamiento de esa sangre virtuosa. Solamente Satanás puede hablar en contra de ese acto de muerte en la cruz del Calvario. Entonces, el Señor, mis hermanos, en Génesis 3:21, vamos a ver qué hace. Para que usted no se confunda, le voy a leer el 20. Dice, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto era ella madre de todos los vivientes. Eva significa vida. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí está la obra de la expiación. La palabra expiar quiere decir cubrir. Cuando Dios mata, amén. Cuando Dios mata a este animal, está haciendo la expiación futura de Cristo. Cuando Dios cubre con pieles, es porque ya hay un sacrificio. Ya hay un animal que está muerto, que derramó su sangre, y esto habla de la cobertura de Dios. Dios le quita al hombre, escúchame bien, las hojas que él se había puesto. Dios le quita el legalismo. Dios le quita, pues, el moralismo. Dios le quita la justicia propia, el esfuerzo humano que hizo el hombre para cubrirse. Dios se lo quita y mata a un animal y lo cubre con las pieles de ese animal. Es decir, Dios está hablando de la expiación futura. Expiar quiere decir cubrir. Por eso es, mi hermano, que en Cristo no hay condenación. Dice Pablo, no hay pues condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? No es porque no tenemos pecado, es porque está cubierto. La pared que está detrás de mí está pintada de amarillo fiesta. Se llama ese color, amarillo fiesta. Si yo la pinto de rojo, usted no va a ver el color amarillo fiesta. Usted va a ver el color rojo. Esto es lo que es la expiación. Expiar quiere decir cubrir. Entonces Cristo viene con su sangre, nos cubre, y era básicamente lo que estaba haciendo estas túnicas de pieles. Dios los vistió, los cubrió, y este animal tuvo que derramar su sangre para poder cubrirlos, y es lo que pasa en el Evangelio. Para que haya cobertura, Cristo tuvo que derramar su sangre. ¿Y qué animal
era aquel que era tipo de Cristo, el cordero, que es el pequeño del carnero. El carnero es el macho de la oveja. Se llama carnero porque ya está adulto, porque ya tiene carne, porque ya se come. Mientras es pequeño, se llama cordero. ¿Por qué el cordero era el tipo de Cristo? Porque era el único animal que prácticamente se consumía completo. Escucha esto. Los cuernos del carnero se utilizaban para hacer chofar y para hacer botellas de aceite. Las tripas del carnero se utilizaban para hacer cuerdas de decacordio. El cuero se utilizaba para hacer tamboriles, para hacer ropa y para hacer tiendas. Con los huesos se hacía flauta. La carne se comía. Estamos hablando con la lana, usted sabe todo lo que se hacía. Estamos hablando que era un animal que era 100% utilizable. No había desperdicio en el carnero, como tampoco hay desperdicio en Cristo. El carnero se aprovechaba completo y Cristo se aprovecha completo. Entonces, mi hermano, vámonos con la naturaleza del pecado. Pero se me fue la hora. ¿Y qué tan rápido? La naturaleza del pecado. Usted no se ha puesto a pensar por qué fue que Cristo tuvo que venir. Mi hermano, si nosotros no tratamos el pecado con la debida óptica, vamos a ir al infierno. Cristo tuvo que venir porque había un problema grave en la tierra. Adán le abrió las puertas a algo terrible que se llama el pecado. Dios no puede ver el pecado, no puede sufrir el pecado, no soporta el pecado. Y por el castigo, perdón, por el pecado castiga, por el pecado condena, por el pecado mata. Usted no se ha puesto a pensar, ¿por qué no enviaron un arcángel? ¿Por qué no enviaron a que se encarne un querubín, un serafín? ¿Por qué tuvo que venir Cristo? Mi hermano, porque es un problema demasiado grande. Y Dios bien pudo haber destruido a Adán y a Eva. Escúchame bien, cuando ellos pecan. Era cuestión de un chasquido o de soplar esos dos muñequitos y se volvieran barro y polvo y comenzar. Qué fácil hubiera sido para Dios. El problema es que en Isaías hay una palabra que dice que así como la lluvia cae a la tierra y no vuelve al cielo, así es la palabra de Dios que no vuelve a él vacía. En el infierno no hay demonio que haga que Dios se trague su palabra. Satanás no tiene poder para hacer que Dios se trague su palabra. Y Dios dijo que en la tierra, así como él trajo el pecado, él iba a traer la redención. Dios quería demostrarle a Satanás que como él tuvo el poder de tumbar al hombre, él tenía Dios el poder ahora de levantarlo. Él tenía el poder de restaurarlo. ¿Y sabe qué le dijo? Y voy yo mismo. Voy a mandar a mi hijo en forma de hombre, en carne y hueso, a que levante al hombre que tú tumbaste a través de Adán. Por eso, Cristo es llamado el segundo Adán, porque el primer Adán tumbó la raza. El segundo Adán la iba a levantar. Y era un hombre igual que usted, que yo. Adán significa hombre de barro. Adama en hebreo. Y Cristo era un hombre de barro, igual que usted y yo, un hombre de carne y hueso. Con la diferencia que ese hombre cuando muriese no iba a haber corrupción, que no iba a haber el polvo. Porque la tierra que fue teñida por su sangre no pudo reclamar el polvo de sus huesos cuando él murió. Ya no voy a tener tiempo. Faltan 5. Pero para la semana que viene nos quedamos con la naturaleza del pecado en la esfera de lo moral, en la esfera de lo filial, en la esfera de la sabiduría, en la esfera de la verdad, en la esfera de la conducta fraternal. Vamos a ver todos los lugares que el pecado afectó.
Usted no se puede perder esta clase la semana que viene, Dios mediante. Porque vamos a hablar de lo que está afectando el mundo entero, de lo que está llevando a la gente al infierno. Incluso dentro de la iglesia tiene la gente atada. Y vamos a hablar todas las esferas en las cuales este pecado, esta palabra pecado, está obrando. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Gracias por conectarse, pastora. Gloria al Señor. ¿Dudas, preguntas? Este es el momento para hacer su comentario. Déjenme ponerle para que puedan abrir el micrófono. Pueden abrir el micrófono ahora si quieren abrir o levanten las manos, como gusten, para entonces. ¿Alguna duda o pregunta? Sí, ¿aló? Sí, ¿Aló? hola, hola Betsy. Hola, hola. Dios los guarde y los bendiga. Muy Amén, Dios les enriquecida bendiga. hoy todo. Sí, tengo una pregunta por una duda, ¿no? Que he escuchado y quería que me aclararan allí esto. Eh, el, el hermano estaba diciendo la parte de la sangre de Cristo, estaba hablando con respecto a la sangre de Cristo. Em, la palabra dice que la sangre de Cristo nos cubre de todo pecado, ¿cierto? Este, pero yo estoy observando que están agarrando como la sangre, como que es el poder de Cristo, así como de repente dicen que la oración es el poder o ayunar es el poder. Entonces quería allí si me podría aclarar un poco eso. ¿Cuál es la duda suya, hermana? Porque no me especificó la duda. No le especifique, ok, que tiene que ver con la sangre de Cristo. Eh, Ciertamente Él murió, usted está diciendo, Él murió por cada uno de nosotros y nos redimió. Pero he escuchado muchas veces que la sangre de Cristo, por lo menos cuando van a bendecir a alguien, bueno, que la sangre de Cristo te cura, que la sangre de Cristo, o sea, se llame a la sangre de Cristo ahora para bendecir. Así como cuando las personas dicen, la oración es la que tiene poder. Tengo como esa duda, no sé si me hago Usted me quiere preguntar explicar. si es legal utilizar la sangre de Cristo para otra cosa que no sea la salvación. Exacto, algo así, exacto. Ok. La sangre de Cristo se utiliza para protección. La sangre de Cristo se utiliza para bendición. La sangre de Cristo se utiliza para levantamiento, para redención. Hay una teología, el que no la quiera utilizar para algo más que redención o salvación, que no la utilice. Hay una teoría que está diciendo que la sangre de Cristo solamente para salvar al hombre. Está limitando el uso del poder de la sangre de Cristo. Lo que Sí, hemos por eso es que es mi aprendido, duda. ¿cómo es? Sí, por eso es que es mi duda, porque también he escuchado eso, pues que solamente la sangre de Cristo es para Sí, salvación, pero entonces otro, la sangre de ajá, Cristo, cuando usted mira lo que hicieron en Egipto, que mataron la sangre de ese cordero y untaron los dinteles de la puerta, y el espíritu de muerte y maldición seguía derecho donde veía la sangre, te estaba diciendo a ti que la sangre no es únicamente para redención, sino para protección y para alejar espíritus de muerte y de maldición. Porque si el devorador, si el destructor pasaba derecho en la casa que veía la sangre y era la sangre de animales, si Satanás no pudo violar el cerco hecho por la sangre que se cubría Job, tampoco, ¿cuánto más va a proteger la sangre de Cristo a los creyentes? Entonces, hay una teología que está diciendo que la sangre es únicamente para la redención. Si tú no te quieres proteger con la sangre, pues yo lo siento por ti. Yo me he cubierto por más de 30 años con la sangre de Cristo. Yo he echado demonios en el nombre de Cristo y su sangre. Y ellos cuando escuchan esta sangre, ¿sabe qué dicen los demonios? No me hable de la sangre, no me hable de la sangre. Entonces la sangre no es únicamente para salvación. El diablo teme al poder de la sangre, pero la sangre protege también literalmente. Hay cientos de testimonios de gente que le han dicho a Dios, cúbreme con tu sangre. Y cuando los demonios han entrado al lugar, han visto a la persona, ladrones, delincuentes, atracadores, han visto a una persona cubierta de sangre y no se dan cuenta que fue que esa persona clamó a la sangre de Cristo que lo proteja.
Entonces, hay una teología fría, limitada, que está diciendo que la sangre es únicamente para redención. Si usted quiere utilizarla únicamente para eso, que le vaya bien. Yo tengo más de 30 años creyendo que la sangre de Cristo protege, guarda, cubre mi familia y todo lo que yo tengo. Entonces, esa es mi opinión, hermana, en cuanto a esto. Amén. Ok, gracias. Sí. Amén. Adelante, gracias, Betsy. Alguien que tenga otra duda, pregunta, comentario en esta noche. Estamos en ese ratito. La clase se extendió, pero estamos dando unos minutos. Y era justo que se extendiera porque no tuvimos la semana pasada, así que no hay problema con eso. ¿Algún otro comentario o pregunta? No se vaya con la duda. Recuerden que su duda puede ser la de alguien más. Buenas noches, pastora, hermanos y toda la audiencia. Quiero reafirmar lo que dijo el pastor, de que la sangre de Dios salva, de que la sangre de Dios redime, de que la sangre de Dios purifica. Es un dicho, bien dicho, porque la verdad es que el sacrificio valió la pena por todos y cada uno de nosotros y por nuestros pecados. Quiero darle muchas gracias por la explicación a lo anterior dicho, porque la verdad es que, como mencionó ahorita sobre la serpiente, el temor que tienen las mujeres, es un temor que fue dado por la desobediencia de la mujer ante lo que le dijo el Señor. No comas de ese árbol. Y como lo desobedeció, por eso entonces el demonio le tiene, o sea, le inculcó ese temor por lo que hizo. Entonces, de ahí viene lo que es el temor que le tenemos nosotros las mujeres al ser, y al mismo tiempo la sabiduría que Dios ha puesto. Porque como dijo bien el pastor ahí, la mujer tenemos un sexto sentido. Cuando el hombre le diga no vaya por ahí, no vaya por ahí. Perdón, al revés, cuando la mujer le dice al hombre no vaya por ahí, no mire, no te junte con fulano, olvídese que ese sexto sentido está ahí. Y eso es divino, eso no es mentira. Así que muchas gracias por las explicaciones anteriores. Buenas noches para todos. Amén. Amén, querida Luz. Buenas noches. Gracias por comentar. ¿Alguien más? Julio. Dios bendiga. Amén. ¿Desde dónde no lo había visto antes, Julio? ¿De dónde está con Yo nosotros? siempre estoy aquí de güey. Ajá, no lo había visto. Sí, El problema soy yo, no usted. Tranquilo. Adelante. Dios le bendiga. Mi pregunta es para el maestro maestro, ¿cuándo se va a manifestar, según las escrituras, la simiente de Satanás? El anticristo. Cuando Sí, venga el anticristo, la iglesia fría que se quede aquí tendrá un pleito con él. Dice que Dios le dará potestad a los santos para vencerlo al enemigo. Pero yo ese pleito no lo quiero echar. Por eso yo estoy peleando ahora para irme en el primer vuelo y que se queden acá peleando con el anticristo. Los fríos y los que no se prepararon. Yo quiero irme en el primer vuelo porque el segundo vuelo va a tener muchos problemas. En el primer viaje, ¿verdad, pastor? En el primer viaje. Es decir, que si con el Espíritu Santo aquí da brega, ¿qué será cuando ya no esté? Imagínense. Amén. Gracias, Julio. ¿Alguien más que tenga otro comentario? Ana Iris y todo lo que están aquí, siempre enviamos la grabación. Está grabada la clase y compartimos, no se preocupe, le vamos a compartir la grabación. Lo que no le sé decir es el día. Lo mismo le puede llegar mañana que le puede llegar el martes, pero un día de esto llegará por ahí en el nombre de Jesús. Nos interesa mucho, enviamos la grabación porque sabemos que esto es son unas enseñanzas que es muy bueno volver a repasar con calma y poder ir sobre ellas. Amén. Amén. Pastora Aris, buenas noches. Marilu. Sí, es que le quería comentar al maestro. Adelante. De lo que él habló ahí, que dijo que la mujer, ¿verdad? Sí, siente cuando la serpiente, ¿verdad? Está cerca. Pues yo, me ha pasado que hay personas que no sé qué me pasa, no puedo, hay algo
de esa persona que no se lleva con mi espíritu y yo le he pedido mucho al Señor que me diga por qué, pero ahora entiendo por qué, porque es que no están bien, yo creo que son serpientes, porque después yo lo puedo comprobar, pero yo pensé que era que yo estaba bien mal. Eso yo le quería comentar. Así es, hermano. Sí. Yo hasta Así es. lloraba porque yo decía, pero si no me ha hecho nada, porque es que no hay algo que me irrita cuando está cerca de mí, no sé. Y yo llorando le he pedido al Señor que si soy yo que estoy mal, que me quite eso. Pero al tiempo compruebo que no es que yo estoy mal, que esa persona sí traía algo que me hacía que yo me sienta así. Eso es lo que quería comentarle, que Dios le bendiga. Amén, así es. Espíritu diferente, hermano. Amén. Gracias, Marilu, por tu comentario. Por acá, Eli Pérez pone en el chat, profesor, si podemos proclamar la sangre de Cristo sobre una persona inconversa. Podemos hacerle cobertura, pero obviamente esa sangre tendrá sobre la persona efecto cuando la persona en sí la reciba. Nosotros podemos interceder, pedirle al Señor un vallado protector, que si Dios quiere hacerlo, pues lo hace, como lo hace cada rato por gente que uno intercede. Pero los efectos de esa sangre directamente sobre la persona los va a recibir cuando él sea limpio él y sea lavado él. Ahora nosotros sí podemos orar, interceder, que Dios lo cubra, que Dios le permita llegar a salvo, interceder por la persona. Yo utilizo la sangre para todo, para todo. Ahora, obviamente, los beneficios de tener esa sangre lo tendrá la gente cuando acepte a Cristo. Pero yo utilizo la sangre para protección de mí, de mi familia, todo lo que yo tengo. El que no la quiere utilizar, que diga que eso es para salvar únicamente, pues se lo pierde. Pero yo utilizo la sangre de Cristo para todo, porque yo sé que donde está la sangre, el diablo no se presenta. Amén. Amén. Nuestra querida Giovanna, veo que abriste el micrófono por ahí. Sí, pastora, ¿cómo están? Bien, mi amorito. Yo le quiero decir, si hay algo más poderoso que la sangre de Cristo, yo creo que la sangre de Cristo es todo, ¿verdad? Amén. Es lo más poderoso. Amén. Así Amén. es. Eso es así. ¿Alguna otra comentario, pregunta, duda? Ya vamos terminando este tiempo que nunca queremos que se termine, pero tenemos que concluir en algún momento. Así que si por acá Nay dice, gracias a esa sangre somos libres. Amén. Amén. ¿Alguien más que quiera comentar algo más, por favor? Ya sería el último para Yo, Mercedes. yo, Mercedes, yo, Yamilet. Adelante. Yamilé de Mérida. ¿De Mérida? Ah, sí. Hola, Cuando Yamilet. yo, buenas noches, cuando Buenas yo noches. tenía esos ataques demoníacos en sueño, ¿me escuchan? Sí. Sí, Cuando yo adelante. tenía esos ataques demoníacos en sueño, este, entre el mismo sueño donde me perseguían los demonios y todo eso, entre el mismo sueño y invocaba la sangre de Cristo, y al comienzo no la podía pronunciar, pero la pronunciaba hasta que la pronunciaba bien. Parece que salió la hermana sin Sí, querer. sí, parece que. Vamos a dar un momentito a ver si entra. Por aquí Elis también pregunta en lo que la hermana. Ajá, se me Yami. cambió la señal. Sí, adelante, no te preocupes. Continúa. Ajá, que cuando yo tenía esos ataque demoníaco en sueño, en la madrugada, a cualquier hora, cuando yo soñaba con esos demonios que eran espantosamente feos y que me atacaban, yo entre el mismo sueño, entre la misma guerra que había, yo empezaba a pronunciar la sangre de Cristo. Y al principio no la podía pronunciar, pero yo trataba de pronunciarla, y cuando ya la pronunciaba bien,
en el mismo sueño, yo me liberaba de esos espíritus, este, me dejaban y yo despertaba de la pesadilla del sueño. Y cuando yo sentía que me despertaba, yo sentía invocando con mi boca la sangre de Cristo. Y me despertaba asustada, pero a lo que yo pronunciaba, me despertaba pronunciando la sangre de Cristo, eso me calmaba. Entonces, sí es protección y sí reprende, o sea, sí se esparcen los demonios con la sangre de Cristo. Claro. Amén. Amén. Hermana Eli pregunta que si se puede ungir a un inconverso. Hay que seguir la dirección divina del Espíritu Santo en una liberación. Yo he ungido hasta gente endemoniada y los demonios me dicen, ¿qué me pusiste? Quítamelo. Yo le dije, se llama aceite ungido, símbolo del Espíritu Santo. Y los demonios dicen, quítalo, quítalo. Y tienen que irse porque tú estás marcando ese cuerpo para Cristo. En la guerra espiritual no hay un librito para seguir. Están las operaciones del Espíritu Santo y está la guía del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice échale agua, tú le echas agua. Si te dice úngelo, tú lo unges. Entonces, no hay un librito, dice la palabra en 1 Corintios 12, que el Espíritu tiene multitud de operaciones. Entonces, no hay una sola. Hay que seguir la guía y la dirección del Espíritu Santo para hacer las cosas. Si Él te dice que lo unja, tú lo unges y punto. Y estar bien delante de Dios para hacer liberación. Tienes que estar bien delante de Dios. Tú sepas que estás bien. No puedes ponerte a hacerlo si no estás bien, si hay alguna brecha abierta, si hay algún pecado. No puedes hacerlo. Necesitas estar bien delante de Dios para que el enemigo no tenga por dónde agarrarte. Amén. Así que, y como dice el profesor, no tratando de hacerlo tú con tus propias ideas, sino dejándote guiar por el Espíritu Santo, que es quien conoce lo que está operando. Amén. Exacto. Así que, bueno, profe, creo que estamos ya llegando al final en esta noche. Le damos las gracias a todos los que se conectaron, como siempre. Y recuerden, estuvimos bien, profe, porque se conectaron 45, faltaron un poquito. Amén. Así que más o menos siempre se conectan 50, 55, así que no estuvimos tan mal para haber estado ausente la semana pasada. Así que Así le damos las gracias a todos los que se conectaron y les recordamos que tenemos una cita la próxima semana a las 8. Es el mismo enlace. Yo lo envío porque porque a veces, ¿verdad? Por alguna u otra razón no lo tienes a la mano, pero lo puedes guardar y a las 8 de la noche, no sé qué hora es en tu país, le estaba preguntando a Yamile que qué hora era en México ahora. No sé qué hora es en tu país, pero a las 8 de la noche de acá de nosotros, te puedes conectar con nosotros. ¿Qué hora es allá, Yamilet? Ahorita son las 9:13 de la noche. Igual que aquí. En Venezuela, no en México, Venezuela. Venezuela, sí. En Venezuela tenemos el mismo horario. Ok, pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos, como le decía, la próxima semana. Le vamos a pedir, como dice Anairi, que ora por nosotros, que ore por el pastor, por su ministerio, por su familia, por todo lo que Dios, planes y proyectos que Dios tiene para su vida, que sabemos que son grandes, más de lo que él se imagina. Apenas estamos a mitad de año, o sea que falta muchas cosas por Dios hacer con el pastor en este año y mucho camino por correr en el nombre de Jesús, muchas invitaciones y que no se crea que los viajes que Dios separó ahí faltan mucho este año en el nombre de Jesús. Así que la gloria es del Señor. Y ore por nosotros compartiendo la fe, que estamos aquí puestos para que usted sea un canal de bendición para su vida, donde usted pueda aprender para que el pueblo no perezca por falta de conocimiento. Dios les bendiga a todos grandemente y ahora el profesor nos lleva en oración para concluir esta noche. Bendiciones. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta noche. Gracias por una clase más, Señor amado. Gracias por tu presencia en nuestro medio. Tú eres el Rey Jesús. Tú eres el Señor. Tú eres, Señor amado, nuestro Dios. Gracias por permitirnos esta cofradía, esta unión, esta comunión, Señor amado. Gracias por permitirnos este ágape para conocerte, para hablar de tu palabra. Cúbrenos, Señor amado. El mundo
grita, Señor amado, que el anticristo viene. Los acontecimientos dicen que el anticristo se va a manifestar, Señor amado. Pero tú también te vas a manifestar. Por eso esperamos tu venida, Señor amado. Permítenos estar preparados para ese día. Si no has vuelto el próximo miércoles, permítenos conectarnos y hablar de ti y tu palabra. Sobre todo, danos temor reverente para vivir lo que estamos aprendiendo. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le guarde. Bendición de Dios sobre ustedes donde quiera que estén.